y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios para salir fortalecidos, para salir nuevamente restaurados, para que nuestras fuerzas espirituales puedan renovar nuestro cuerpo y decir: levántate, levántate, porque largo camino te resta sobre esta tierra, largo camino te resta todavía sobre tu familia que aún no conoce de Cristo. El mundo espiritual funciona con obediencia, y la obediencia activa la dimensión de la bendición. Aleluya. Bien, en esta tarde vamos a hablar lo que ocurrió entre dos montañas, y es una historia que aconteció hace más de 3000 años y que ha quedado registrada dentro de la Biblia, donde un pueblo entero fue prácticamente paralizado o detenido en medio de su avance. Antes de que el pueblo pudiera avanzar hacia la tierra prometida, Dios les hace un stop. Dios prácticamente les dice: un momento, antes de poder entrar hacia la tierra prometida, ustedes tienen que escuchar dos verdades y tienen que ser conscientes de las dos clases de camino que a veces tenemos en nuestras vidas. Amén. Entonces, estas declaraciones que fueron manifestadas en medio de estas dos montañas, hoy nos siguen rigiendo desde hace más de 3000 años. Sigue marcando el mapa o la hoja de ruta en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en todo lo que usted y yo realicemos. Así es que le invito a que usted me pueda acompañar en esta lectura, en lo que vamos a poder desenlazar, y vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 29. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. O sea, aquí Dios prácticamente al pueblo le dice: ustedes van a escuchar, ustedes van a ser testigos de las bendiciones que se van a declarar en el monte Gerizim y las maldiciones que se van a declarar en el monte Ebal. Ahora, el monte Gerizim y el monte Ebal se encontraban en el valle de Siquem. Y el valle de Siquem es una ciudad clave dentro de la historia de Israel, porque dentro del contexto de Génesis capítulo 12 y Génesis 33, en Génesis 12 Dios se le aparece a Abraham y le promete la tierra a Abraham. En Génesis 33, en cambio, Jacob se establece y le levanta ahí un altar a su Dios. Ahora, quiero que note lo siguiente. En este escenario en el cual Dios traslada a su pueblo, es un escenario que fue realizado de manera natural. Se dice en la escritura, o se dice que era un anfiteatro o prácticamente una concha acústica, donde Dios los lleva al pueblo de Israel a un escenario natural. El arquitecto de arquitectos y el diseñador de diseñadores los llevaba prácticamente a un anfiteatro, y no cualquier clase de pueblo. La historia relata, según el libro de Números, que alrededor de 600,000 soldados eran los que caminaban dentro del pueblo de Israel, sin contar a niños, sin contar a mujeres, sin contar a familias, lo cual calcula que más o menos un promedio de 1 millón o 2 millones de personas eran las que se encontraban en este anfiteatro. En este par de montañas donde empezaron a escuchar, como usted lee en la lectura, en una montaña escuchaban las bendiciones, que eran las declaraciones que Dios le ordenó para que fueran declaradas por 6 tribus. Y las otras 6 tribus tenían que declarar las otras 6 maldiciones. Ahora usted se imagina este anfiteatro. Era, amada iglesia, un anfiteatro natural. No habían parlantes, no había tecnología, no había micrófonos inalámbricos, pero sí existía la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, que en este caso realizó un diseño de manera divina. El Dios Creador fue que los llevó a este lugar para que pudieran ser conscientes de las decisiones que cada uno de ellos podía tomar. Ahora,
Note usted que antes de entrar a la tierra prometida, Dios detiene al pueblo, no para castigarlos, no los detiene para frenarlos, sino que los detiene en cierta manera para confrontarlos con una verdad que muchos siguen ignorando hasta el día de hoy. Y no era cualquier pueblo, vuelvo y le repito, calcúlese que era 1 millón de personas. Y ante ese 1 millón de personas, el eco de las declaraciones llegaba a cada una de las personas que estaban en ese lugar. Y esas declaraciones son las que siguen rigiendo a la raza humana hasta el día de hoy. Porque la promesa no elimina la responsabilidad. ¿Cómo es Dios de bueno que primero a usted y a mí nos habla? Primero nos dice antes de que usted y yo pudiéramos tomar una decisión. Deuteronomio 27, 11, 12 dice lo siguiente: las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Amados, Dios nunca a usted y a mí nos exige algo sin que antes nos pueda revelar o sin que antes nos pueda hablar para que usted y yo podamos tomar una decisión. Nunca nos confronta sin antes instruirnos. La verdad espiritual no comienza con decisiones humanas, comienza con que usted y yo aprendamos a oír la voz de Dios para que la decisión podamos tomarla de manera acertada. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el libro de Romanos 10, 17? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Note que la Biblia dice muy claramente que la fe no solamente viene por la imposición de las manos, o no viene porque yo ore por usted. La fe cada día va evolucionando cuando usted y yo aprendemos ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y es así como que a través de la lectura, a través de la predicación, cuando usted escucha las buenas noticias acerca de Cristo, es que usted y yo vamos a poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Saben ustedes que muchas decisiones incorrectas que hemos tomado no nacen en la rebeldía, nacen porque no hemos aprendido a escuchar. Hemos descuidado la lectura de la palabra y de vivir desconectados. La pregunta no es solo ¿qué decides?, sino la pregunta es ¿qué estabas escuchando antes de decidir? La Biblia dice muy claramente que usted y yo tenemos 3 clases de cuerpo: un cuerpo carnal, un cuerpo almático y un cuerpo espiritual. Pero la Biblia dice que de estos 3 cuerpos, el cuerpo eterno es el cuerpo espiritual. ¿Y sabe usted cuál es el cuerpo que mayor cuidado le damos? Mayor cuidado le damos al cuerpo físico. Lo alimentamos 5, 6, 7 veces al día. Le damos descanso, le damos paseo, le damos relajación. Lo alimentamos al cuerpo almático cuando somos melancólicos, cuando estamos demasiado tristes, alegres y cuando nuestras decisiones están basadas a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Pero nuestro cuerpo eterno, que en este caso el cuerpo espiritual, es el cuerpo que la iglesia menos trabaja. Porque el cuerpo espiritual se alimenta de lectura de la palabra. El cuerpo espiritual se alimenta de oración. El cuerpo espiritual se alimenta de ayuno. Y cuando nosotros fortalecemos nuestro cuerpo espiritual, entonces aprendemos a escuchar. Entonces cuando Dios empieza a hablarnos, usted y yo podemos tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Para que estas buenas decisiones nos lleven hacia un buen camino. Para que estas buenas decisiones nos mantengan en paz y con felicidad. Pero cuando nuestro cuerpo espiritual no se encuentra fortalecido,
Y cuando nuestro cuerpo almático toma decisiones en base a la emoción, es que podemos caer. Es cuando usted puede tropezar y se puede abrir del camino. Por eso, amada iglesia, Dios, antes de que usted pueda tomar una decisión, primero le va a hablar, primero lo va a instruir. La pregunta es: ¿cómo puedes escuchar o recibir la instrucción si tu cuerpo espiritual se encuentra flaco? A su nombre. Ahora, la obediencia activa se convierte en una acción y es la dimensión de la bendición. La obediencia activa, que es la acción en la que nosotros nos movemos o nos ejecutamos, es la que activa la dimensión de la bendición. Deuteronomio 28:1 dice lo siguiente: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Nótese esta palabra tan importante que dice el versículo: si obedeces al Señor tu Dios. Si obedeces al Señor tu Dios y cumples de manera cuidadosa, no de una manera acelerada, no de una manera emocionalista, sino de una manera cuidadosa. Cuidar nuestra relación es de manera personal, es vital para poder activar la dimensión de la bendición. Las bendiciones no son recompensas, amada iglesia, caprichosas, pero sí es el mapa de cómo funciona la vida cuando te alineas a su propósito. El amor a Dios no se mide en emociones, se mide en decisiones. ¿Sabe usted que hay algo que dice en Santiago 1:22? No solo escuches la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente te engañas a ti mismo. Mire, Jesús, cuando vino a la tierra, su prioridad fue decirnos: tenemos que obedecer. El mundo hoy en día nos enseña que debemos de ser exitosos, pero el mundo espiritual no funciona con éxito. El mundo espiritual funciona con obediencia. Y la obediencia activa la dimensión de la bendición. Si Jesucristo hubiese querido que usted y yo seamos exitosos, entonces Jesucristo, desde que nació, Él hubiese nacido en un reino, Él hubiese nacido en un imperio, Él hubiese nacido en una cuna de oro. Pero Jesucristo, cuando nació, ¿dónde nació, amada iglesia? Nació en un pesebre. ¿Cómo fue su crianza? Como un niño común y corriente, criado bajo un hogar donde su padre era un carpintero. Y aún así, cuando tenían que entregarlo hacia los romanos, tuvieron que prácticamente decirle: a quien tú veas, a quien yo bese, ese es Jesús, porque Jesús se entreveraba con el pueblo. Jesús nos dejó una lección muy clara a usted y a mí: el éxito no define nuestra felicidad, el éxito no define nuestra paz. Lo que define tu paz, lo que define mi felicidad, se llama obediencia conforme a la palabra del Señor. Pero si usted, amada iglesia, escucha prédicas, si usted se aprende versículos, si usted ayuna, si usted asiste a la iglesia, pero si no practica como dice Santiago, usted se está engañando a usted mismo. Nótese que Santiago no dice está engañando a la iglesia, nótese que Santiago no dice está engañando al pastor o al líder. No. El versículo bíblico lo confronta de manera personal a cada uno de nosotros. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a ustedes mismos. Les pregunto, ¿les gusta el engaño a ustedes?
San Juan 14:23 dice lo siguiente: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles fueron las bendiciones en el monte Gerizim? ¿Sabe cuál es el significado de monte Gerizim? El monte Gerizim significa vida, significa fruto y significa bendición. ¿Y cuáles fueron las declaraciones que las 6 tribus de Israel empezaron a proclamar? Yo me imagino a todas esas tribus empezando todos contentos y alegres. Vamos a declarar las bendiciones y del otro lado vamos a repetirlas y vamos a decir un fuerte amén. Serás puesto por encima y no por debajo. Serás bendición en la ciudad y en el campo. Tendrás abundancia en trabajo y en producción. Tendrás victoria sobre todo lo que te ataca. Serás cabeza y no serás cola. Tendrás prosperidad en todo lo que tú emprendas. Tendrás bendiciones que te alcancen y no las perseguirás. Bendiciones en tus hijos y en tu descendencia. Tendrás provisión constante de los recursos. Tendrás los cielos abiertos. Tendrás el favor divino y tendrás la capacidad de poder dar y no depender. Tendrás una estabilidad y dirección firme. Estas fueron las bendiciones. ¿Y quién hoy en día no quiere estas bendiciones, amada iglesia? Nótese que el principio es la obediencia para poder acceder a las bendiciones. No es al contrario. No es que primero debemos ser exitosos para tener paz. No es que debemos tener éxito para tener felicidad. No es que tenemos que tener éxito para ahora sí poder servir al Señor. No. Es al contrario. Si usted quiere ser una persona de éxito, tiene que obedecer. Esto fue declarado hace más de 3,000 años. Hace más de 3,000 años fue anunciado a niños, madres, familias y guerreros para que sepan cuáles son las consecuencias de cuando tú y yo obedecemos a su nombre. Entonces, amada iglesia, la bendición no es una suerte. No es qué suerte que tiene el hermano, qué suertuda que la hermana abrió y vendió $5,000. A eso le llamo suerte. No se equivoque. No se llama suerte, se llama bendición. Pero es el resultado. Es el resultado de que usted pueda aprender a caminar de manera alineada conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿estamos claros? Primero, aprender a oír la voz del Señor. Segundo, entender que si nosotros obedecemos, tendremos bendiciones que nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Pero la desobediencia genera consecuencias también reales. Y mientras yo leía mi devocional, yo decía entre mí, ¿cómo es que el pueblo de Dios va a decir amén a una maldición? Cada pastor, cada predicador o cada evangelista cuando suelta una palabra dice, ¿quién recibe esta palabra? Todos dicen amén, alegres. Algunos se levantan, otros levantan sus manos. Pero ¿quién se atrevería que cuando salgan maldiciones usted diga amén? Que así sea. Entonces, mientras yo leía, decía, ¿cómo es que el pueblo puede decir amén a una maldición? Pero Dios les estaba indicando las consecuencias de la obediencia y también de las consecuencias de la desobediencia. Porque hemos estado acostumbrados a decir amén. Hemos estado acostumbrados a decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la disciplina o las consecuencias de nuestras faltas, casi muy poco decimos amén. Casi muy poco decimos gloria a Dios, Señor. Este es el resultado de mi desobediencia. Esta es la consecuencia por la cual me toca de atravesar. Deuteronomio 27:13 dice: y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Esto no era, amada iglesia, no era una crueldad divina.
era un principio de justicia espiritual, el cual se mantiene activo hasta el día de hoy. Después de cada declaración, todo el pueblo respondía amén. No solamente oían, sino que aceptaban las consecuencias de la desobediencia. El monte Ebal, el significado del monte significa consecuencia, significa sequedad y significa esterilidad. ¿Y cuáles eran estas declaraciones? Maldito el que adora a ídolos o imágenes en secreto. Maldito el que desprecia a padre o madre. Maldito el que roba o manipula los límites del prójimo. Maldito el que desvía al vulnerable del camino correcto. Maldito el que niega justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Maldito el que practica inmoralidad sexual en sus distintas formas. Maldito el que mata en secreto o acepta soborno contra inocentes. Maldito el que no confía ni obedece a la palabra de Dios. Y a cada una de estas maldiciones, en medio de esos dos montes, cada declaración terminaba con un fuerte amén. O sea, las más de 600,000 personas que se encontraban, el 1,000,000 o 2,000,000 o 3,000,000, conforme a los eruditos calculan, el sonido era fuerte, era contundente. La declaración era muy consciente. Toda la gente que estaba ahí sabía que si obedecía, obtenía el favor de Dios. Pero también era consciente que si desobedecía, acarreaba maldición. En Ebal, hermano, no se proclamaban emociones, sino que se declaraban consecuencias. No se trataba de jugar con la emoción del ser humano, sino que se trataba de hacerlo razonar, de que sea consciente. El libro de Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no se dejen engañar, amada iglesia. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor muerto. Mire, la Biblia dice clarito que la paga, lo que yo te voy a pagar, lo que el enemigo te puede decir, yo te voy a pagar, mira, si tú sigues pecando, si tú sigues fornicando, si tú sigues adulterando, tranquilo, sigue nomás deleitándote. Pero Dios te anuncia y te dice que la paga, la consecuencia de ese pecado, ¿será qué? Será la muerte. Pero también nos dice Dios el regalo que yo te doy por ser obediente. Ese regalo significa vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted y yo tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos favor y benevolencia. Es tiempo de que podamos activar el cuerpo espiritual. Es tiempo que podamos mantener esa relación activa, de acción, de ejecución, no solamente de escuchar, no solamente de decir qué bonita que estuvo la palabra, qué bonito que estuvo la adoración. Es que usted escuche, salga y practique lo que aprendió. Hay un principio universal: lo que usted alimenta, eso crece. Dentro de tu matrimonio, dentro de tus finanzas, dentro de tu ministerio, ¿qué es lo que estás alimentando? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Pero qué estás alimentando? Lo que toleras es lo que se fortalece.
toleras la infidelidad, toleras la mentira, eso se va a seguir fortaleciendo dentro de tu diario vivir. Y lo que practicas definirá tu destino. ¿Qué es lo que practicas, iglesia? Dios llevó a confrontar a un pueblo entero para que aprendieran a practicar las cosas buenas. Aquí claramente se ven dos realidades. Como les dije, el pecado produce muerte y Dios ofrece vida. ¿Qué es lo que usted desea? Solamente 3 creo quieren vida eterna. Habemos más de 200 personas. Cuando el cuerpo espiritual está fuerte, lo dice con convicción. Y la palabra es la única que nos puede redarguir, amada iglesia. Dios nos llama a una lección voluntaria. Y eso es algo que también en esta semana, mientras terminamos de ver el Apocalipsis, y yo decía entre mí, bendito Dios que nos dejó el libre albedrío, que nació en el reino de los cielos, se estableció en el cielo. Satanás eligió ser mayor que Dios. ¿Cuál fue su consecuencia? Fue botado. Y ese libre albedrío a usted y a mí, amada iglesia, nos da la capacidad de elegir de manera voluntaria y no obligada. Ese libre albedrío será en tiempos postreros que nos impedirá a las personas que a lo mejor, supongamos que, voy a poner este ejemplo, nos quedamos del arrebatamiento y viene el tema de la marcación del chip, porque dice la Biblia que será obligado, ¿no es cierto? Pero obligado en la forma de que para ir a comprar tienes que tenerlo, para ir a la medicina tienes que tenerlo, pero depende de lo que tú digas. Porque será una pregunta. ¿Quieres tener la marcación? Tú definirás y dirás sí o dirás no, porque Dios lo estableció desde el inicio. Cuando Dios dio la declaración en el monte Ebal a los 2 pueblos, a todo el pueblo en general, le dijo: esta es la bendición si tú obedeces, y esta es la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál eliges? Si ni Dios obligó a su gente, si ni Dios tuvo el designio de poder decirte esto quiero que hagas, Satanás tampoco nos va a obligar. Bendito libre albedrío, hermanos, porque nos da la capacidad de elegir por amor, de elegir por necesidad, de elegir por dependencia, de elegir porque somos pobres espirituales, somos mendigos espirituales. Todos los días necesitamos arrodillarnos, todos los días necesitamos orar, todos los días necesitamos clamar el favor de Dios. ¿Quién puede vivir hoy en esta tierra sin la voluntad de Dios? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, dice, alcanzarán ¿qué? El reino de los cielos. Y un pobre es una persona necesitada todos los días. Usted y yo somos pobres espirituales, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos, todos los días tenemos afanes, todos los días tenemos ansiedades, todos los días tenemos preocupaciones, y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios para salir fortalecidos, para salir nuevamente restaurados, para que nuestras fuerzas espirituales puedan renovar nuestro cuerpo y decir: levántate, levántate, porque largo camino te resta sobre esta tierra, largo camino te resta todavía sobre tu familia que aún no conoce de Cristo. A su nombre. Mateo 7, 13, 14 dice lo siguiente: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta
angosta. Y mire lo que dice esta traducción: la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. A su nombre. La Biblia dice muy claramente: el carretero hacia el infierno. Es como cuando dice: la carretera que me conduce a Guayaquil, la carretera que me conduce hacia Machala. La Biblia nos está diciendo: este es el carretero que te conduce hacia el cielo, y este es el carretero que te conduce hacia el infierno. Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y nótese lo que dice: ahora pongo al cielo y pongo a la tierra como testigos de la decisión que ustedes tomen. ¡Ay, si eligieras la vida! Mira la exclamación que hace Dios: ¡ay, si tú eligieras la vida! Pero como Dios conocía la desobediencia del pueblo, a pesar de que vieron milagros, a pesar de que vieron señales y prodigios, a pesar de que estuvieron en una concha acústica sin tanta tecnología, Dios les dice: esto es lo que yo les voy a dar si ustedes me obedecen, si ustedes aprenden a caminar conforme a lo que yo les estoy enseñando, conforme a lo que yo les estoy indicando cada día. ¿Se imagina usted poder guiar a 1 millón de personas en el desierto? Armar y desarmar carpas. Y Dios tuvo la capacidad de no tan solamente darles agua, les dio techo, les dio carne, les dio pan, maná del cielo, comida de ángeles. Pero a pesar de todo eso, el pueblo tomó una decisión errada. Por eso Dios exclama: ¡ay, si tú pudieras elegir la vida! Mateos 16:24 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Abandona tu vieja manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. Y esa vieja manera de vivir es que tenemos que darle un giro a nuestra vida. Tenemos que dar un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de poder accionar. ¿Qué vamos a perder si somos obedientes, iglesia? ¿Qué vamos a perder si cada día practicamos la palabra? Nada. Si alguien nos critica, hermano, la Biblia dice que pecadores somos todos. La Biblia dice que no hay uno solo que no peque. Si fallamos, vuélvete a levantar. Si tropiezas, vuélvete a levantar. Para eso Dios nos dejó el Consolador. Para eso la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿sabe qué valoró Dios de David? El gesto. Quería que la presencia permanezca con David. Y Dios le dijo: no, tú no me construirás la casa, pero ¿sabes qué? De ti haré un reino, de ti haré un legado, de ti haré naciones de príncipes. Le devolvió el doble. David le dijo: yo necesito hacerte un templo. Y Dios le dijo: no necesito que tú me hagas un templo, yo te voy a hacer nación de reyes y sacerdotes. De ti habrá un reinado, saldrá el Mesías. Ese es nuestro Dios. A veces cuando Dios nos dice que no, es porque Dios nos quiere llevar a cosas mejores. Dios nos quiere capacitar para que podamos entender cuál es su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no obliga, iglesia, ni manipula, ni presiona, pero hace una invitación. Dios no entra de manera brusca. Él espera una respuesta. La vida cristiana no se sostiene de emociones. Las emociones van y vienen. Las decisiones firmes y sostenidas son las que nos ayudan a mantener firmes en la roca del Señor. Bríndele un fuerte aplauso a Dios.
Entonces, mientras el pueblo se encontraba escuchando estas dos declaraciones, de repente, amada iglesia, yo terminaba de leer lo que estaba haciendo la declaración, y cuando de repente dice: después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y luego edifica allí el altar del Señor tu Dios. Con piedras. Yo decía: ¿cómo, Señor? Si la declaración que estás haciendo son maldiciones sobre un monte, ¿cómo es que tú quieres levantar un altar donde se está declarando maldición? ¿Dónde es que tú pretendes restaurar donde se encuentra la sequedad? ¿Dónde es que tú quieres nuevamente restaurar si prácticamente hay 1 millón de testigos donde están siendo conscientes lo que pasa cuando eres obediente y lo que pasa cuando eres desobediente? Pero Dios es tan soberano que sabe que la raza humana iba camino a la desobediencia, y en camino a la desobediencia Dios dice: ahí estará Jesucristo, ahí en medio de tu soledad, ahí en medio de tu caos, en medio de tu ruina. Jesucristo será la piedra angular. Jesucristo será quien te levante. Jesucristo será quien restaure. Jesucristo es el que levanta al caído. Jesucristo es el que levanta a aquel que no tiene fuerzas, aquel que ya no tiene oportunidad de vida. Ese monte Ebal hoy en día puede representar tu familia. Ese monte Ebal donde todo el mundo empezó a declarar maldiciones puede ser tu salud. Ese monte Ebal que hoy estás escuchando donde se declararon maldiciones por consecuencia de desobediencia puede ser tu trabajo donde no te está yendo bien. Pero ¿sabes qué? Dios te dice: ahí donde tú tienes ese altar quebrado y dañado, yo empezaré a restaurar. Yo empezaré a armar un altar para que puedas mantener una intimidad, para que puedas empezar a mantener una nueva relación. La Biblia dice muy claramente que Dios mostró el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesucristo nos rescató de la maldición, la cual fue dictada por la ley. Cuando fue colgado en una cruz, cargó sobre sí mismo la maldición de nuestras fechorías, de nuestras consecuencias. Y fue Dios que hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con nuestro Dios. Hebreos 10:14 dice: pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él nos está ayudando cada día. Él nos está levantando cada día. El altar en Ebal nos deja un mensaje muy claro a todos nosotros, amada iglesia, en la actualidad. Donde hay error, donde existe caída, donde existe consecuencia, ahí mismo Dios establece un lugar, un punto de encuentro. Todos nosotros oramos de manera normal, pero cuando a nosotros llega una enfermedad, cuando a nosotros llega una necesidad, la oración se intensifica, la forma de pedir se intensifica. Y son esas cosas las que nos ayudan a cada uno de nosotros a poder experimentar que Dios escucha a cada uno de los seres humanos, buenos, malos, a todos. Dios no hace excepción de personas. Cristo no elimina la verdad de los dos montes, pero nos da lo que ningún esfuerzo humano puede lograr. ¿Sabe qué es lo que hace Jesucristo? Nos puede perdonar.
Él puede perdonar al asesino, Él puede perdonar al violador, Él puede perdonar al adúltero, Él puede perdonar al drogadicto, Él puede perdonar al mentiroso, al fornicario. Él es el único que nos puede perdonar. Él comienza en nosotros una vida nueva y empezamos a caminar en una naturaleza completamente nueva. La escena de los montes no quedó enterrada en la historia, sigue vigente en cada generación. Esa declaración sigue vigente en cada generación de nuestra familia. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestra familia cuáles son las consecuencias cuando se obedece. Yo sé que obedecer no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Queremos mantener una vida de bendición, activemos la dimensión. La dimensión se va a activar si tú y yo obedecemos. Pero si decidimos tener la desobediencia de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, hermano, no tendrás ningún resultado. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Qué sucede si el día de mañana Dios te arrebata y te pregunta: ¿qué sabes de mi hijo? ¿Qué sabes de mi historia? ¿Qué le puede decir mañana si está delante de la presencia del Señor? ¿Qué conoces de mi pasado? Sería triste presentarnos delante de nuestro Padre, al cual decimos que amamos, y no saber de su historia, no saber de su corazón bondadoso. Sería triste. Y es necesario que aprendamos a tener historia, que aprendamos a conocer el Dios creador, el Dios que formó los cielos y la tierra, cómo fue que empezó. Porque todos queremos ir arriba. Todos salimos de aquí diciendo amén, gloria a Dios. Sí, el culto estuvo bonito, pero ¿cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto sabes de la escritura? Si sabes que no leer también sería una consecuencia de desobediencia, porque el pueblo que no adquiere sabiduría es presa fácil, se puede perder porque no conoce, porque no practica, porque no lee. Es momento, amada iglesia, de que tú y yo podamos pasar más tiempo en la lectura, podamos dedicar más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, la que nos enriquece, la que nos da sabiduría. Y para terminar, hoy no estás entre dos montañas visibles, pero sí estás frente a dos caminos muy claros y muy bien marcados. El uno requiere rendición, el uno requiere obediencia, el otro que sigas tal como estás. El uno te produce vida, el otro te produce un desgaste espiritual de manera lenta. Y lo más sorprendente de esta historia no es que existieran dos caminos, es que en el monte donde se declaraba todo lo malo, ahí mismo Dios mandó a construir un altar, un punto de encuentro, como diciéndote hoy, incluso aquí, en tu peor momento de tu vida, de tus finanzas, todavía existe una salida. Dios no te está presionando, pero sí te está hablando. La decisión de poder tomar el buen camino depende de usted. Hoy han sido expuestas las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder tomar el camino correcto para poder mantenernos firmes hasta cuando la trompeta de Dios suene y podamos ser levantados todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. He terminado el mensaje, por favor puede ponerse sobre sus pies.